Muy buen día, amables amigos de Sensontle 400.mx. Qué bueno que nos acompañan en esta conversación. El día de hoy contamos con la presencia del doctor Juan Manuel Aguilar. Él es integrante del colectivo de análisis para la seguridad con democracia CACEDE y vamos a charlar un poquito. Muchas gracias, Juan Manuel, que estás con nosotros. ¿Qué tal, Julio? Es un gusto estar con ustedes. Y también le presento al escritor J. Jesús Lemus, quien también será parte de esta conversación. Jesús. Gracias, Julio, por la invitación y gracias también al doctor Juan Manuel Aguilar por esta posibilidad de platicar para que nos despeje muchas dudas que tenemos al respecto de los temas más recientes en materia de seguridad del gobierno federal. Vamos a hablar efectivamente de qué fue lo que vimos en la semana pasada con esto de la supuesta extracción ilegal de datos de 263 personas, reporteros, periodistas que cubren la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador. Juan Manuel Aguilar, platícanos por favor cuáles serían tus consideraciones generales y hoy entramos en materia. Perfecto, ¿qué tal, Julio? Muchísimas gracias. En el ámbito concreto es importante ver esta denominación que da el presidente de la República vinculada a la parte de una extracción de datos. En el ámbito de los análisis de ciberseguridad y seguridad de la información, es importante denominar que este tipo de eventos son denominados como una brecha de información. Ahora, es muy importante destacar que en el caso concreto hay ciertas particularidades en este evento que no lo hacen susceptible de ser denominado como un hackeo o como en algunas primeras impresiones se refieren al evento. Es importante destacar que en el caso de la descarga de esta información fue a través de un usuario, de un ex periodista, bueno, un ex colaborador en el ámbito de las conferencias mañaneras, que se hizo desde España. Entonces podemos referirnos a una figura muy importante en el ámbito de los grandes escándalos vinculados a las brechas de información, que es una figura del insider. Alguien que estaba dentro de la organización, alguien que colaboraba directamente dentro del sistema y que tenía acceso a esta información. Posteriormente, esta persona deja de formar parte de la institución y a través de las credenciales de acceso que él tenía, pues se logra descargar estos datos que van vinculados a muy fuerte polémica por el ámbito concreto de que es información sensible de los individuos que llega a relacionarse con la parte de datos personales y que puede tener una repercusión inmediata en la parte de la vida, la integridad y los derechos de estos individuos. En esta parte creo que es importante destacar que esa ausencia de controles de seguridad de la información en el ámbito concreto de las instituciones del gobierno federal es algo que está fuertemente reproducido. Es importante destacar que la actual administración no se ha destacado por tener políticas para reforzar la ciberseguridad, para reforzar la seguridad de la información y hemos visto una serie tremenda de incidentes cibernéticos o brechas de información vinculadas a instituciones del gobierno. Caso concreto, lo que fue con Maya Leaks, con 6 terabytes de información de Secretaría de la Defensa Nacional. Vimos un hackeo a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Vimos también la parte concreta de una vulneración en la Internet de la Secretaría de Economía, que vulneró por casi 2 semanas los sistemas y operaciones de la institución. Vimos el hackeo a Lotería Nacional. Vimos el caso del ransomware de Pemex. Entonces, hay una larga lista de esta serie de eventos que nos permiten visualizar que el gobierno no alcanza a entender la necesidad de reforzar los sistemas gubernamentales, no alcanza a comprender el ámbito concreto de la importancia de la información que ellos manejan, ya sea en el ámbito de una empresa paraestatal como puede ser Petróleos Mexicanos, ya sea en el ámbito, por ejemplo, de importante de la infraestructura del Estado Nacional, como puede ser la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ya sea en el ámbito de la inteligencia y la seguridad pública y nacional, como puede ser el tema de la Sedena, y esta se une nuevamente a una particularidad de otro episodio en el ámbito concreto donde se revelan el caso concreto de estas vulnerabilidades de las portales y las instituciones gubernamentales. Es importante destacar que en el ámbito de los estudios de ciberseguridad pensábamos que con un evento como Guacamaya Leaks iba a haber una reacción, una política, una focalización por parte del presidente de la República para atender estas vulnerabilidades. Pero si incluso estamos hablando que esta filtración de 6 terabytes de información, que nos está hablando de que son más de 90 millones de páginas en PDF, aproximadamente 30 millones de correos electrónicos, no creó una política concreta, una reacción Mm. positiva en la promoción de la seguridad de la información, pues este episodio está causando un revuelo político, está siendo condenado por algunas organizaciones de la sociedad civil, principalmente muy cercanas a la protección de medios de los periodistas, como puede ser el artículo 19, pero no va a haber una reacción concreta por parte de las autoridades para lograr materializar medidas que creen una efectividad
para la promoción de la seguridad de la información por parte de las autoridades gubernamentales. Y pues creo que mucho menos en México no existen los mecanismos legales, por ejemplo, para hacer una tipificación, una judicialización en el caso concreto de eventos estas características. Los delitos cibernéticos están tipificados en algunos artículos del Código Penal Federal, aproximadamente de los 111 bis a los 119, pero no hay una ley de ciberseguridad, no hay una ley de seguridad de la información, no hay una legislación que contemple el tema de los delitos cibernéticos. Entonces, si bien el presidente está diciendo que va a hacer una campaña que va a ser la parte concreta de estructurar acciones tajantes en contra de quienes realizaron esta extracción ilegal de información, la verdad es que no existen los mecanismos legales ni el aparato gubernamental, político e institucional para proceder en la materia. Jesús. Híjole, doctor, muchas cosas que preguntarte, por supuesto. Lo primero, lo fundamental, doctor, nada más para ir entendiendo un poquito, quienes no conocemos mucho del tema que tú bien manejas, preguntarte, ¿se vulneró la seguridad nacional? Es decir, estuvo vulnerada la seguridad como nación. No consideraría que la seguridad nacional, pero consideraría sí que hubo violaciones a la ley de protección de datos y hubo violación a los derechos digitales y de seguridad de la información, de los datos personales, vinculados a estos periodistas que han participado en las conferencias mañaneras. Cuando hablamos de una noción de seguridad nacional, nos tenemos que referir más a un contexto vinculado a información sensible que corresponde a la seguridad del Estado-Nación, vinculado a la parte concreta de labores que puede realizar el Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de la Marina, la Fiscalía General de la República, etcétera, etcétera. Donde sí pudo haber una vulneración a la parte concreta de la seguridad nacional fue en la extracción de Guacamaya Leaks. Ya vimos que se empezaban a socializar gran cantidad de información y datos sensibles. Vimos muchos documentos realizados por las áreas de inteligencia, la Secretaría de la Defensa Nacional, investigaciones vinculadas a redes de huachicol, mapas donde se visualizaban presencia de grupos criminales alrededor de diferentes puntos del país que eran elaborados por estas unidades de inteligencia de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ese, por ejemplo, es una vulneración porque es información estratégica que está generando, que está acumulando, que está produciendo este conjunto de las Fuerzas Armadas, el Ejército, para poder crear y estructurar una estrategia en contra de la delincuencia organizada. En este caso, la extracción de los datos de los periodistas no es un tema menor, sino se interrelaciona con la seguridad del Estado-Nación, se interrelaciona con el derecho a la protección de datos de cada uno de estos periodistas que asistieron al ámbito concreto de la conferencia mañanera, que subieron documentos importantes de ellos, sensibles, que pueden afectarlo en su vida cotidiana, como puede ser su credencial de lector, datos muy vinculados a su personalidad jurídica. Entonces, es una violación que afecta los derechos digitales, los derechos humanos y los derechos de protección de datos de estos individuos. No debe ser minimizado, pero no creo que entre en la parte de una denominación de una vulneración a la seguridad nacional, como si fue el caso de Guacamaya Leaks. Ok. Pero en este Oye, caso, antes de que vayas, Julio, sí, nada más para cerrar la pregunta. En este caso, doctor, obviamente, y entendemos que no es lo mismo un hackeo que entrar con credenciales autorizadas, aunque ya no estén actualizadas. Evidentemente, o sea, se entiende. Pero en este caso, la seguridad nacional va a depender, la vulneración de la seguridad nacional a través del ciberespacio va a depender entonces del contenido de la información o de la dependencia a la que se vulnera. Porque, por ejemplo, estamos hablando, y tú bien lo explicabas ahorita, de lo que se vulneró y se logró extraer cuando se hackeó a la Sedena. Pero en este caso se está hackeando a la presidencia de la República. A final de cuentas, fue una computadora de Palacio Nacional de la presidencia de la República. Y más allá de que la información pueda ser sumamente de trascendencia nacional, como lo que decías tú, los mapas, el huachicoleo, el combate a la delincuencia, etcétera, que nada tiene que ver de importancia con una serie de credenciales de datos personales de 363 comunicadores o doscientos reporteros, sesenta y tres. Ajá. 263 comunicadores o reporteros. Entonces, nada, mi pregunta es, ¿en función de qué se puede considerar la estrategia nacional, bueno, la conservación de la seguridad nacional en el ciberespacio, en función de la información contenida o en función de la dependencia infiltrada? Perfecto, no, muy bien, Jesús. Creo que tú das la respuesta de forma muy adecuada y lo acabas de identificar en el ámbito concreto. En efecto, es vinculado a la parte de la información y la parte de la institución. Pensemos en el caso concreto de Guacamaya
leaks. El universo de la información filtrada es sumamente amplio y es sumamente diverso y no necesariamente los 6 terabytes de información pueden ser información sensible que puede vulnerar la seguridad nacional. Temas vinculados a la parte de la salud del presidente, como la parte de la gran primicia que dio el caso de que Latinos con Carlos Loret de Mola sobre ciertos padecimientos que tiene el presidente de la República, es información muy sensible, es información que puede afectar su imagen, su presencia política, pero no necesariamente es un dato que puede vulnerar la parte concreta de la seguridad nacional. Es la parte concreta de un elemento que puede ser utilizado para desprestigiar la imagen del jefe del Poder Ejecutivo y misma forma dañar la parte concreta de su gobierno. Pensemos en también esta sábana de Excel donde se presentaban la información concreta de los altos mandos de la Sedena, comandantes de región, altos mandos de coordinaciones territoriales, etcétera, etcétera. Esa es información muy, muy sensible que puede afectar el ámbito concreto de los derechos individuales, la seguridad individual de los múltiples elementos de esta Secretaría de Estado, pero tampoco necesariamente puede ser información que puede vulnerar el ámbito concreto de la seguridad nacional. Como Ya. bien comentabas, tiene que ver en el ámbito de la institución, tiene que ver mucho con la parte de la relación del contenido concreto de la sensibilidad de la información. El hackeo de Pemex vinculado a este ransomware que ocurrió en el año 2018 fue un secuestro de datos a través del sistema de nómina de la empresa. El sistema de nómina de la empresa puede ser altamente importante para cumplir sus obligaciones económicas, jurídicas de pagos, la parte concreta también del manejo de los pagos internos dentro de las personas que laboran en la institución, pero no es algo que puede comprometer en el largo plazo, en el corto plazo, la parte de la integridad de la institución y la parte de su operacionalidad. Pensemos en otro tipo de información más sensible que puede llegar a tener Pemex. Pensamos que la información extraída y vulnerada fueran las capas georreferenciadas de los mapas de las instalaciones de oleoductos que existen alrededor del territorio nacional. Esa sí es una información muy sensible que puede ser utilizada por delincuentes, por diversos actores para vulnerar la seguridad nacional. Pensemos tan solo que alguien extrajera estas capas georreferenciadas y las vendiera a los diferentes grupos que se dedican a el huachicoleo en diferentes puntos territoriales del país, pues esta información es oro puro para estos diferentes actores delincuenciales, porque ya pueden localizar los puntos de los oleoductos, pueden llegar directamente a ellos y pueden empezar a perforar para extraer gasolina. Y es importante destacar que el huachicoleo es un delito del fuero federal que posteriormente es una agresión o la parte concreta de una vulneración a la seguridad del Estado-nación. Ahí estaríamos configurando ya una diferenciación. Entonces creo que comparto mucho tus puntos de vista y la parte de que lo localizas bien va en base a la relación de la información y va con base a la institución. Gracias. Gracias, Oye, doctor. Juan Manuel, si me lo permites, déjame decir que en la conferencia de prensa donde el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, dice que los datos se comercializaban. ¿Nos puedes explicar un poco qué pasó después de la extracción ilegal? ¿Qué ocurrió con esos datos? ¿Se comercializaron? Digamos, qué escenario tenemos ahorita? No sé, vaya, ¿qué recomendaciones le podrías dar también a los reporteros que fueron víctimas de esta extracción y esta vulneración a sus datos personales? Perfecto. Es importante destacar que si bien la información sensible vinculada dentro de la extracción son datos muy sensibles, hablaba de que eran 186 credenciales de lector, Sí, 63 pasaportes, 2 currículum, una licencia de conducir a Estados Unidos, una clave del CURP y la parte de 10 documentos expedidos por el Instituto Nacional de Migración, podría ser errónea, podría ser equivocada el ámbito concreto de esta interpretación de que sea la información suficiente para ser comercializada. Creo que sí puede haber actores que pueden estar interesados en conocer estos perfiles, en querer acceder a estos documentos, ya sea el ámbito concreto, principalmente ya tanto de individuos como que apoyan desde el ámbito de los medios de comunicación y la opinión pública al gobierno del presidente, como es de aquellos que son opositores o que tienen un discurso beligerante hacia la parte de la política gubernamental. Con sí, esta declaración creo que se habla mucho precisamente de cuando hay grandes extracciones de información, es muy viable que las bases de datos sean comercializadas para diferentes fines. Una de las instituciones que ha sido susceptible de brechas de información masivas y muy fuertes y que tiene un padrón de información y de datos sociodemográficos más grandes y completos del ámbito nacional es el Instituto Nacional Electoral. Porque, por ejemplo, para tramitar, para producir
las credenciales del lector, tiene datos sensibles como los nombres, las fechas de nacimiento, algunos teléfonos, las direcciones, etcétera, etcétera. Y es muy conocido que ha habido filtraciones de este tipo de bases del INE, ya sea de nivel federal o de diferentes estados o entidades de la República, que son extraídas y que posteriormente son vendidas. Son vendidas en el ámbito concreto de portales de la Deep Web, son vendidas o distribuidas a través de, por ejemplo, canales de Telegram, etcétera, etcétera. Todo depende del vehículo el cual se pueda acceder a ellos, pero esa información, por ejemplo, es muy, muy valiosa para la parte concreta, por ejemplo, de elaboradores de encuesta CATI, estas personas que realizan encuestas telefónicas programadas en el ámbito concreto de sondeos políticos, las personas que se dedican a diferentes temas de marketing político, de marketing vinculado a empresas privadas, a marcas, etcétera, etcétera, porque van a tener un mundo de información muy, muy amplio de datos sensibles de las personas a los cuales van a poder empezar a comunicarlos e incluso se puede interrelacionar con temas como pueden ser las estafas bancarias, como puede ser también el ámbito concreto de los fraudes vía la parte concreta de lo que es ingeniería social. Entonces, yo creo que ellos hablaban de los riesgos vinculados a la parte concreta de ese tipo de extracciones. Por sí solo las 263 perfiles o documentos vinculados a esos periodistas que han asistido a las conferencias mañaneras son un banco de datos importante, son un banco de datos al cual va a querer acceder muchísimas personas, pero no creo que esta visión de que se tengan pruebas claras, concretas, tajantes de que sean distribuidos y comercializados, podríamos ejemplificarlo. Yo vería más el riesgo vinculado a que hay información sensible que puede afectar a estas personas, que puede incluso hacerlas vulnerables frente a ciertos agentes que pueden tratar de vulnerar su integridad, pero creo que ellos hablaban de este riesgo de cómo estas grandes extracciones de datos pueden vincularse y pueden comercializarse y desembocar en estas diferentes prácticas, porque hay una gran cantidad de actores privados, públicos, del crimen organizado, que van a querer estar interesados en poder acceder a ellos. Doctor, Es, ¿qué tan frecuente son estos hechos en otros países? ¿Qué relación puede existir entre, obviamente, oposición interna de algún régimen de gobierno, como en el caso de México, o una oposición externa? Es decir, ¿tienes tú también conocimiento de algunos hackeos o sustracciones ilegales de datos de algunos otros países? Y sobre todo eso, ¿qué tan frecuentes pudieran ser? Bueno, hay que verlo desde al menos dos o tres perspectivas diferentes, estimado Jesús. En primera instancia, las brechas de información son muy comunes en todos los países alrededor del mundo. Pensemos en Estados Unidos, una brecha de información famosa, 2011, el ámbito concreto de lo que es Wikileaks. Posteriormente tenemos brechas de información del sector privado, como fue el tema de Yahoo, que perdió 90 millones de dólares en el ámbito concreto vinculado a una extracción que vulneraba a más de 500 millones de usuarios alrededor del mundo. Pensemos en el ámbito concreto también de Equifax, una empresa que concentra consorcios de tarjetas de crédito de servicios bancarios y que también tuvo una extracción muy, muy fuerte de datos, que en el caso concreto de los Estados Unidos se estaba hablando de 120 millones de personas. La figura de extracción de información por alguien proveniente dentro de la organización, por alguien que tenía credenciales de acceso también es muy usual. En el ámbito de la ciberseguridad es una figura que se llama el insider. El insider es una persona que formaba dentro de la organización, que tenía credenciales y que podía extraer estos datos. El insider más famoso hasta la fecha en el ámbito concreto de datos sensibles vinculados a seguridad nacional, Edward Snowden, que hace estas Sí. declaraciones, estas filtraciones sobre cómo espía la NSA, que lo hace en Hong Kong para posteriormente poder escapar a Rusia y a no ser atrapado por la parte de la justicia estadounidense, pero es un representante muy, muy grande de esa tendencia. Hay una literatura muy, muy amplia de lo que son los insiders, porque precisamente las grandes empresas privadas y tecnológicas, como pueden ser Facebook, Twitter, Apple, Google, etcétera, etcétera, tienen un largo historial de experiencia con personas que salen pues enojadas, resentidas con el ámbito de la institución, después de formar parte de ella y posteriormente realizan este tipo de actividades para hacer una revancha o para tener el ámbito concreto de una pequeña venganza en contra de estas firmas o actores públicos o privados es muy, muy fuerte. Este perfil de filtración de periodistas no es tan usual. Y no es tan Ujú. usual porque no hay un gobierno que se ponga a generar fuentes de datos vinculadas a los periodistas, porque lo que existe en México es algo inédito. Ningún presidente alrededor del mundo hace las conferencias mañaneras que hace el presidente López Obrador
con esa duración, con esta parte de esquema de registro, con esta pelea que tiene que haber entre los diferentes actores que desean poder ir al púlpito de Palacio Nacional para poder salir dentro de las proyecciones de esta política de comunicación social que independientemente de la impresión que tengamos de ella, nos guste o no, es altamente exitosa para que el presidente se comunique con la parte concreta de su voto duro o la parte de el electorado que es más afín a él. Esto casi no existe. O sea, no, ¿dónde más lo hemos visto en el mundo? Sería muy, muy difícil que ahorita mismo dijéramos, sabes que este esquema de registro, esta forma en que funciona la política de comunicación social a través de cuevas, se reproduce en otro lugar del mundo. Entonces ahí hay un tema que el mismo gobierno se autogenera. Él, a través de este sistema, se hace poseedor de datos sensibles de los periodistas y datos sensibles de los periodistas para mediante el cual ellos no tienen los esquemas de seguridad de la información y ciberseguridad adecuados para resguardarlos. Y algo tan simple como alguien que tuviera una credencial vieja los pueda descargar y pueda causar una pequeña controversia en la opinión pública y en el ámbito concreto de esta pequeña crisis política que está aconteciendo, pues creo que es algo que corresponde más al perfil, a la particularidad de este esquema de comunicación social que maneja el presidente. Muy interesante lo que dices. Oye, yo tengo una pregunta acerca de los términos que utilizaron. Ellos hablan, la Presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero, dice que se trató de una preproducción y que no hay vulneración, digamos, del contenido completo de los datos que administran el área de comunicación social, o bueno, el área de estrategia digital nacional. Ahí mi pregunta sería, y también lo hicieron en la conferencia, pero nadie de los funcionarios pudo responder. El protocolo no indicaría, y te lo pregunto a ti porque tú sabes de esos procedimientos, ¿no habría que haber respetado un protocolo donde ahí se utilizaran, pues, credenciales falsas? ¿Credenciales falsas para ingresar, para registrarte en el ámbito concreto de la mañanera? ¿O? No, 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 por supuesto que eso no. O sea, más bien que pusieran información no necesariamente oficial como la que estaba ahí, los documentos personales, sino que hubieran puesto unos PDFs de alguna otra credencial inventada, con datos inventados. ¿No, no tendrían que haber Mm. hecho eso? Esto que planteas es sumamente interesante, Julio. Y bueno, creo que el tema de la inmediatez y Ujú, el tema de la coyuntura y la parte de aprovechar la crisis derivada del evento, muchas veces hace que no se puedan dar estos procesos fidedignos. Es decir, ¿realmente esas 263 credenciales son de los periodistas que hemos observado? Ahí estaría la parte, por ejemplo, de Jorge Ramos, ahí estaría Lord Molécula, ahí estarían los del Universal, los de la parte concreta de la jornada, el chapucero, esos personajes que usualmente son muy recurrentes en el ámbito de la transmisión de la mañanera, podemos observarlos dentro de la reproducción de los documentos. Y eso podría ser interesante porque precisamente tocas un tema muy, muy particular. ¿Cuántos años llevamos de mañaneras? Llevamos 5 años de mañaneras y sí, una cifra de 263 periodistas nos puede parecer un tanto baja, incluso con la parte del tema de rotación, con la parte del tema de que va vinculado hasta que se lleguen a los lugares, etcétera, etcétera. Yo pensaría que en el ámbito concreto, teniendo una pluralidad, teniendo un panorama, una perspectiva, podríamos decir que han asistido más de 2.500 diferentes reporteros en el ámbito concreto de esta conferencia mañanera. No se ha dado este proceso de verificación, no se ha dado este proceso, por ejemplo, concreto de ver si realmente los perfiles corresponden. Y algo muy trascendental e interesante que tocas es que qué tanta información precisamente le dio el tiempo de descargar a la persona que pudo acceder con estas credenciales viejas desde España. El tema de Guacamaya Leaks es muy interesante, incluso también alimenta las hipótesis de la figura del insider, o la parte concreta de alguien con credenciales de acceso, porque 6 terabytes de información no es algo que puedas descargar en un día, no es ujú. algo que puedas tener acceso directamente a ellos en una sola tarde, que dediques a bajar carpetas de información de esa institución que fue vulnerada, que es el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional. Una persona tuvo que tener acceso por un periodo prolongado de tiempo, podríamos hablar de unos 3 a unos 6 meses, y estuvo constantemente administrando las carpetas, revisándolas, descargando la información, etcétera, etcétera, para posteriormente almacenarla y hacer el cambio concreto de la filtración. Esta persona, por el ámbito
ámbito de la información, que realmente es muy acotada, pero no deja de ser sensible desde la perspectiva de la protección de datos, pues puede ser una condición semejante. Solamente pudo extraer cierta información. ¿Qué tanta fidedigna es eso? Incluso, como decías, puede existir la hipótesis de que pudo haber combinado información de la plataforma con información que él tenía para hacer un poco más de revuelo y causar un poco de impacto político. Y más que nada, también es importante destacar que las brechas de información siempre van a tener la finalidad de reflejarse como un impacto político o un impacto en la reputación de la institución, ya sea el sector privado, ya sea el sector gubernamental. Las brechas de información siempre afectan la reputación del actor en cuestión. Pasó con Wikileaks, con el Departamento de Estado, pasó con las filtraciones de la NSA de Snowden en Estados Unidos, pasó con Yahoo, que golpeó económicamente muy, muy fuerte a la parte del poder económico y la presencia que tenía esta empresa. Pasó con el tema de Equifax. Entonces no debemos descargar que en efecto, en este caso, la brecha de información obviamente también tiene una intención de desprestigio, una intención de señalar las carencias de acceso, de seguridad de la información, de manejo, de respaldo de datos sensibles de periodistas, un sector con el cual, por la naturaleza de la conferencia mañanera, por la naturaleza del discurso del presidente López Obrador, él no está en buenos términos, no está en la mejor relación y posteriormente puede afectarlo severamente desde un discurso, una perspectiva de la libertad de expresión y la parte concreta de la protección de los datos. Doctor, evidentemente no sabemos quién hizo esta infiltración del sistema pues, cibernético de la Todavía. presidencia. Todavía no sabemos, evidentemente. Mi pregunta es, doctor, ¿cómo debemos de pensar, o mejor dicho, cómo lo piensa usted cuando piensa en este o en estas personas? Si son insiders románticamente comprometidos con la libertad de la información y de los datos, o son delincuentes que están buscando dañar a una institución. Mm, el ámbito del contexto actual de México, precisamente promovido por la polarización política que ha sido fomentada desde las conferencias mañaneras, nos deja muchas malinterpretaciones. Y nos deja muchas malinterpretaciones vinculadas a que sería muy difícil diferenciar un discurso entre los buenos, entre los malos. La parte concreta de esta noción ética moral ya está muy disuelta en el ámbito de la discusión nacional y muy disuelta desde alimentar este discurso en contra de la oposición, desde alimentar este discurso en el ámbito concreto de los medios de comunicación que se ha presentado, también la parte concreta de esta polarización social que se va promoviendo día tras día y que bueno, ya es una dinámica en la cual también el presidente se ha vuelto un maestro que nos deja muchas malinterpretaciones, nos haría que más bien que dar una respuesta concreta, nos empezáramos a volver teóricos de la conspiración. En el ámbito concreto, si queremos alimentar, una decir, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué es importante en los medios de comunicación? Por ejemplo, yo podría decir de forma trascendental que tal vez este evento se le está dando un peso, una resonancia más grande que el mismo Guacamaya Leaks. Pero también Ajá. cuando se ese Guacamaya Leaks, la respuesta del presidente es muy burda y su respuesta es tan burda que nos lleva a la parte concreta de una incomprensión de que no alcanza a entender qué sucedió. Cuando pasa Guacamaya Leaks, igualmente dice que es un intento de la oposición por desprestigiar a su gobierno, cuando entendía las dimensiones concretas de la problemática que podía ser para un país como Europa, como la parte del Reino Unido, Francia, etcétera, etcétera, que se filtrara información sensible de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que debemos mirarlo con la parte concreta, de mucho recelo, mucho cuidado. Mirarlo con recelo y cuidado en el ámbito también de que estamos en un momento político electoral que se nos está haciendo adelantado y que se nos está imponiendo respecto a ya una sucesión presidencial o un adelanto del proceso político que vamos a vivir este año, que empezó desde el mes de septiembre del año pasado y que casi casi nos va a tener un año completo con expectativa político-electoral. Entonces, aquí yo diría que mal haríamos en inclinarnos al denominar la etiqueta, la parte concreta de la naturaleza real de esta filtración. Y si nos inclináramos, inevitablemente saldría nuestra orientación política, saldrían nuestras afinidades Claro. ideológicas y pues ahí obviamente no haríamos más que alimentar más la polarización social.
Muy bien. Gracias. Oye, doctor, ya vamos cerrando la conversación. Yo creo que una pregunta más cada uno, si Jesús está de acuerdo. Yo te preguntaría, ¿la vulneración de estos datos tiene que arrojar culpables? Porque me llama mucho la atención de Presidencia de la República, de casi se quiso poner del lado de los reporteros y ya nada más le faltó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, decir, no, pues es que aquí estamos todos, ¿no? Vamos juntos en esto, no. Este, o sea, también una respuesta del INAI que fue de, ya ven, para eso se necesitan las instituciones autónomas, cuando en realidad, hay que decirlo, no han hecho nada, no han hecho nada todavía sobre el propio caso. Entonces, aquí, ¿tú qué esperarías si es verdad, como dicen las autoridades, que hay disposición y que van a llegar hasta las últimas consecuencias? ¿Qué castigo tendría que darse para una persona por y voy a hacer a lo mejor un eufemismo, este errorcito que cometieron? Bueno, la solución, eh, alcanzar una solución política satisfactoria siempre para las autoridades es encontrar un culpable. Encontrar un culpable que tenga nombre, apellido, rostro y que se nos pueda presentar y que se nos pueda indicar, este es el individuo al cual se le puede adjudicar esta responsabilidad y esta es la parte concreta por la cual se puede dar carpetazo y cerrar este episodio. Y si no pensamos que esto puede estar relacionado o que así funciona la cultura política mexicana, pues tenemos el caso del asesinato de Luis Donaldo Colosio, que ya más de 20 años sigue causando revuelos, se sigue buscando quién fue el culpable, etcétera, etcétera, y que se alimenta precisamente de esta dinámica social. Sería interesante ver que se aplicara una sanción política en ámbito concreto de un individuo que está vinculado a la difusión o la mala gestión y administración de contenido sensible bajo resguardo del ámbito concreto de una institución gubernamental, datos que están resguardados bajo la parte concreta de la protección de datos. La ley General de Protección de Datos precisamente contempla la parte concreta de sanciones, multas a instituciones gubernamentales o incluso también en la ley de datos en posesión del sector privado, marca el ámbito concreto de estas sanciones que deben ser impuestas a las instituciones, pero la verdad es que no ha operacionalizado y nunca ha operacionalizado porque ¿por qué nunca ha habido una sanción en contra de Pemex? ¿Por qué no ha habido una sanción en contra de la Secretaría de Economía, de Lotería Nacional, grandes instituciones que forman parte del aparato gubernamental que han tenido una mala política de resguardo de seguridad de la información y que han derivado en estas extracciones de información sensible que, bueno, han sido fuertemente visualizadas en el ámbito de la opinión pública y que inevitablemente también tienen un efecto vinculado a una actividad ilícita o un delito cibernético. Con independencia de esto, si se llevara la parte de la judicialización, se nos presentara un culpable y se le impusiera una sanción vía las instituciones de procuración de justicia del gobierno mexicano, si bien sea la solución política más satisfactoria para el gobierno de México, también sería la parte concreta de un precedente para años venideros, porque dirían, ok, 3, 4 años, se vuelve a dar un evento de esas características en cualquiera de las secretarías de Estado del gobierno federal y dirían, ¿por qué en ese momento sancionaste, aplicaste estas nociones penales en contra de este individuo? Ahora pues tienes que aplicarlas en contra del actor que está al frente de esa institución, de esta oficina, etcétera, etcétera. Y eso sería una transformación importante, cualitativa, que podría cambiar el régimen en torno a estas brechas de información, a estas extracciones ilegales, a estos hackeos, etcétera, etcétera, que podría de alguna forma, de manera no intencionada, crear un precedente en el futuro cercano, que para que también en el futuro fueran sancionados funcionarios vinculados a la autoridad de instituciones que fueron vulneradas en un sentido semejante. Doctor, yo termino con esta pregunta muy simple. Si ya pasó, ¿crees que existen las condiciones para que la infraestructura cibernética del Estado mexicano vuelva a ser vulnerada? Ah, pues claro que existen las condiciones, Jesús, ya lo hemos visto muchísimas veces. Eh, Pero sí lo, va lo a seguir pasando seguramente. va a seguir pasando. Lo interesante sería que hubiera una reacción real Sí. y una comprensión del presidente de por qué es importante la ciberseguridad, de por qué es importante la seguridad de la información y, por ejemplo, por qué es importante la protección de datos
cuando vemos que él tiene un discurso tan beligerante contra prácticas que son la transparencia, que nacen de esta noción que es el ámbito concreto de la protección de datos y el acceso a la información pública. En el ámbito personal, si el presidente no ha hecho esas reflexiones con otros casos, si no ha hecho la parte concreta de tomar medidas claras y concisas para prevenir este tipo de actos, pues no creo que vaya a cambiar en los pocos meses que le quedan de gobierno, pero pues es muy viable que vaya a seguir materializándose este tipo de información. Yo lo que pondría un poco de fe, lo que pondría las apuestas, sería la parte concreta de que estas reflexiones lleguen a la parte concreta del sucesor del presidente, con independencia del color que sea, y que él sí tome medidas necesarias, una conciencia clara y concisa de por qué es importante la ciberseguridad, seguridad de la información y la protección de datos. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Como siempre, muy interesante y te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros aquí en Sensontle 400.mx. Interesante, fue una brecha entonces de información, tiene un sentido político, es evidente y ha quedado bastante de manifiesto que se requiere mejorar en el ámbito de la ciberseguridad. Te agradecemos mucho, Juan Manuel, que hayas estado con nosotros. ¿Algún último comentario? No, pues es más que nada agradecerles y espero que sea la primera de muchas colaboraciones y desearles éxito en este nuevo proyecto. Sin duda, Gracias, gracias, es que doctor. quedó bastante tema y por supuesto que te estaremos pidiendo más entrevistas, más pláticas, más charlas con nosotros. Le agradecemos mucho a quienes nos escuchan, le agradecemos que nos pongan una manita hacia arriba, que se suscriban y pues nada, aquí estamos en Sensontle 400.mx. Muchas gracias.